SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Pues me voy a ir a Cádiz una semana de momento. Iremos más a playa. Pues a mi casa. Me voy a Plasencia, que soy de allí. Con media España en carretera ahora mismo, operación salida de las grandes, en las que se junta todo, viernes, inicio de mes de verano, muchas ganas de vacaciones. DGT Gonzalo Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hasta ahora persisten algunas dificultades por un accidente en Madrid, en la M40, en el tramo de Villaverde, en sentido a la A4. Pedimos precaución. Al margen del incidente, todavía dificultades también en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en dirección Cádiz, y también en Málaga, lo más complicado en cuanto a retenciones a esta hora, en la A7, en la Capellanía y Fuengirola, todo en sentido Marbella. Ya lo saben que hoy a las 3 de la tarde ha comenzado esta primera operación salida del verano. Les pedimos, como siempre, que sean muy prudentes al volante. Primera noche de julio, noche de viernes. De todas las noticias que han sucedido hoy y que vamos a contarles ahora, hay una que corre el riesgo de quedar enterrada en escaletas de los informativos, y es relevante, porque en su día lo fue la imputación, y por lo tanto debe serlo hoy el archivo de la causa contra Ada Colau. El juez ha archivado la causa porque no ve ningún indicio de delito. Todo viene de una denuncia de una asociación sin actividad conocida que se llama Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, y que denunció en su día, hace meses, a Ada Colau por haber adjudicado supuestamente subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona, subvenciones, dinero público del Ayuntamiento, a entidades afines a ella. Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ingenieros Sin Fronteras y demás. De hecho, esta plataforma denunciaba una supuesta lluvia de dinero público y acusaba a Colau de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Bueno, hoy el juez ha zanjado que no hay ninguna prueba de todo esto, que no se ha constatado que Colau diera instrucción o indicación alguna de a quién tenía que ir el dinero, que la propia interventora del ayuntamiento, que es funcionaria de carrera y que por tanto su trabajo no depende de cómo le vaya a Colau, la propia interventora del ayuntamiento le explicó al juez largo y tendido, esto lo hizo el juez, que se le explicó largo y tendido cómo funciona el sistema, y que no había ninguna irregularidad, nada que fuera derivado de conducta penal. Y es más, esto lo dice el juez, los expedientes que aportó la asociación que denunció a Colau no incluyen ninguna irregularidad. Y en cualquier caso, además, los aprobó no la alcaldesa, sino el pleno del ayuntamiento, siguiendo las normas. Todo esto lo deja por escrito en el auto el juez, el auto con el que archiva el caso, por el que PP, Vox y Ciudadanos llevan meses pidiendo a Colau que dimita. Venimos aquí para pedir Colau dimisión. La señora Colau está imputada. Le dijo usted, Ada, tienes que ser ejemplar, asume tu responsabilidad, estás imputada y te tienes que ir. Su código ético es muy claro, señora Colau. Dimita, cese, ya sea en caso de imputación o de investigación. Y esto es a lo que hemos llegado. Deje de desacreditar la política. Hoy que el juez ha archivado el caso, ninguno de estos políticos se ha acercado a un micrófono para decir nada. Lo vamos a analizar esta noche. Estoy mucho más con Carlos Cue, corresponsal político del País. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches, Aimar. Y el escritor Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches, Muy Juan buenas Manuel. noches, Aimar. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día marcado por la violencia machista. Ha muerto la chica de 19 años apuñalada ayer por su expareja en Parla, en Madrid. 17 puñaladas le dio tras enterarse de que ella se había echado otro novio. Cientos de vecinos se han concentrado esta tarde en el municipio para condenar este asesinato. Con ellas son 24 las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año en España. Y en Alicante, la policía ha detenido a un hombre por prender fuego a la casa de su ex estando ella dentro. Se ha salvado a refugiarse en un patio interior. Él tenía en vigor una orden de alejamiento y, según ha contado la víctima, la había amenazado con quemarla viva. En Valladolid, más de 12 horas ha estado un hombre atrincherado con un rehén en una vivienda de Santovenia. Se ha atrincherado tras matar a un vecino y herir a un guardia civil de un tiro en la cabeza. El agente sigue ingresado y el autor ha terminado entregándose. Está detenido, como explicaba Emilio Álvarez, subdelegado del Gobierno. Ha sido una entrega conseguida gracias a la buena labor del equipo de negociadores de la Guardia Civil que han estado durante todo este tiempo allí intentando convencernos. Hoy además hemos sabido que el debate sobre el Estado de la Nación será finalmente los días 12, 13 y 14 de julio. Será el primero de Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno, porque en el último, en 2015, era un líder de la oposición. Llegará Sánchez al Congreso con su perfil internacional reforzado tras la cumbre de la OTAN, pero lastrado aún por el coste de la vida. Justo hoy Eurostat ha elevado 5 décimas el dato de inflación en la zona euro hasta el 8,6%. En España está más alta, en el 10%. Y terminamos con las concentraciones que ha habido hoy en distintas ciudades de España
España para protestar contra la muerte de al menos 23 personas el viernes pasado cuando intentaban saltar la valla de Melilla. ¡No son muertes, son asesinatos! Esto gritaban los que se han concentrado esta tarde en el centro de Madrid. Condenamos la brutalidad policial española y marroquí. Y así sonaba la protesta de Barcelona, que ha reunido a más de 1.000 personas. Y en la contra de Hora 25... We are creatures of the wind. Wild is the wind. Hoy ha estado en la SER, en SER Cataluña, el expresidente catalán Jordi Pujol, que llevaba 8 años sin conceder una entrevista y ha insistido en que él no es un corrupto, o no se considera así. Ha repetido hasta 3 veces que pondría la mano en el fuego por la mayoría de sus hijos. Lo que sí es importante es que tú no cobres ni una peseta. I vostè no n'ha cobrat ni una peseta? I la seva família tampoc? No ho sé, no tot ha anat prou bé. No todo ha ido bien, ¿verdad? Yo se lo admito, pero evidentemente para la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego. La gran mayoría de la meva família, doncs sí, que hi posaria la mà al foc. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Llamativo esto de poner la mano en el fuego por la mayoría de la familia, no por toda, ¿eh? Sí, joa, es una entrevistaza, caray, llevaba mucho tiempo callado y es un tipo fundamental para entender la historia de la política de España del finales del siglo XX. Hay varias declaraciones singulares en esa entrevista. La primera precisamente es esa, ¿no? Que le duele que le llamen corrupto y que lo importante, como acabamos de escuchar, es que no cobres ninguna peseta, y él dice que no lo hizo. Bueno, más allá de los delitos por los que se le ha acusado, dejemos algo claro: no pagar impuestos es ganar dinero. Quiero decir, defraudar a Hacienda es cobrar pesetas, cobrar las pesetas de los demás, concretamente, de los que sí pagan a Hacienda. Y luego está lo que dices, ¿no? Esa fantástica dimensión trágica de la familia Pujol, que yo ya la veo como una familia de orden literario. Esos sentimientos salvajes que los unen. Mira, son muchos los Pujol. A mí me gustaría ver a Francis Ford Coppola con una familia de hijo único, a ver qué saca de ahí, pero con los Pujol cualquiera. Y ha dicho una cosa muy tierna que acabas de subrayar tú, que por la mayoría de su familia él no pone la mano en el fuego. Y otra cosa aún mejor que no hemos escuchado. Él dice, por la mayoría sí, pero no por todas, por la mayoría sí. Perdón, efectivamente, por la mayoría sí. Bueno, si no ya sería mucho escándalo. Y luego dice otra, ni yo, ni en general mis hijos hemos prevaricado. Ni en general mis hijos. Sí, dice eso. Bueno, que no se preocupe, todos los padres tienen sus favoritos. Hasta los jueces tienen a sus favoritos. Un beso, Javois. Un beso, buen fin de chao. With you kiss my life again. Let me fly away with you. Hora 25. Aimar Bretos. Rusia acaba de tomar la palabra tras una semana marcada por la cumbre de la OTAN. El Kremlin sostiene que el hecho de que la alianza haya declarado por escrito a Rusia como principal amenaza es un viraje gravísimo, acaba de decir el viceministro de Exteriores ruso, una declaración de confrontación en todos los frentes. Bueno, no dejan de ser declaraciones, pero son declaraciones. Y estamos acostumbrándonos a mensajes de confrontación que emanan o que proyectan desafío. Aquí en España el gobierno sigue intentando encajar en sus cimientos de coalición, que son complejos, los compromisos adquiridos por el presidente en esta cumbre, ya no solo en lo que tiene que ver con aumentar claramente el gasto militar, sino también en acoger una ampliación sustancial y modernización también de la flota estadounidense en rota. Hoy Margarita Robles, ministra de Defensa, les ha llegado a decir a sus socios, les dice, la realidad actual no es una realidad de flores y paz, y que hay que actuar en consecuencia. Y en Unidas Podemos hoy hemos escuchado por primera vez una voz, la del ministro Subirats, ministro de Universidades, que no se cierra a aumentar el gasto militar a medida que aumente la amenaza. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Sí, el debate de los presupuestos se presenta más complicado que nunca dentro del gobierno por el aumento del gasto militar comprometido por Sánchez, y así lo reconocen incluso en el ala socialista, empezando por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La negociación siempre son compleja, no solo con los socios de gobierno, sino con
con el conjunto de grupos políticos que tienen que apoyar un presupuesto. Será duro, pero será. Los socialistas se afanan por defender esa necesidad de aumentar el gasto en defensa para hacer frente a los nuevos desafíos con argumentos como estos que ha expuesto la ministra de Defensa Margarita Robles en La Sexta. Cualquier misil que puede lanzar Rusia en este momento puede llegar incluso a Madrid. No podemos vivir anclados en el pasado, en una realidad que ya no existe. Esto no es una realidad de flores y de paz. Esto es una realidad muy dura, donde mueren muchísimas personas. Pero Podemos ya ha dejado claro que no va a firmar unas cuentas que prioricen el gasto en defensa en detrimento del gasto social y que van a presentar batalla. Irene Montero. Necesitamos más dinero en sanidad, en educación, en conciliación y en dependencia y no más dinero en tanques o en armas. Esa es nuestra posición política y eso es lo que defenderemos. Aunque no todos en el espacio confederal son igual de contundentes, el ministro Subirats de los Comunes ha admitido en Televisión Española que si aumentan los riesgos, esa mayor inversión en defensa podría estar justificada. En los dos casos, la necesidad de asumir los costes de lo que implica una política de defensa si aumentan los riesgos y las amenazas me parece justificado. No sé si es exactamente el 2% o no. Esto no quiere decir que tengamos que seguir una lógica de carrera armamentística. Una lógica de carrera armamentista. Eso sí, fuentes de su entorno consultadas por la SER niegan que haya una brecha en el espacio y aseguran que Subirats, como los Comunes, está en contra de una escalada militar. Gracias, Ana. Tú, Carlos Cue, defines lo que está pasando en el gobierno como una delicada digestión del giro armamentista, digestión interna. Sí, yo creo que va a costar bastante tiempo, va a costar varias semanas, pero creo que acabarán encontrando un acuerdo dentro del desacuerdo. Quiero decir que los gobiernos de coalición se pactan las diferencias. Y de hecho, este gobierno de coalición nace de un pacto de diferencias muy importante que se resuelve de una manera bastante razonable. Al principio, que es, Pablo Iglesias deja muy claro, no quiero ningún ministerio de Estado. Podemos no va a pelear por ningún ministerio de Estado. ¿Por qué Podemos no va a pelear por ningún ministerio de Estado? Porque Podemos no coincide en la línea estratégica del PSOE en la mayoría de las cosas que podían. Evidentemente nadie se imaginaba que iba a haber una guerra en 2019 cuando se hizo el acuerdo, pero había cosas que podían pasar que claramente Unidas Podemos sabía que no iba a estar de acuerdo. Interior, exteriores, justicia, si acaso, es menos relevante, pero bueno, Podemos era mucho más crítico con la justicia que el PSOE, por ejemplo. Son los ministerios el corazón del gobierno, se queda en el PSOE, al contrario de lo que pasa en otras muchas coaliciones. No nos olvidemos, estamos viendo lo que pasa en Alemania, donde el Ministerio de Defensa está en manos de los verdes. Y el de Finanzas está en manos de los liberales. El de Finanzas, el de manos de los liberales, pero hay muchos gobiernos, es muy frecuente que el Ministerio de Exteriores, que es un ministerio que luce mucho, esté en la parte minoritaria de la coalición, es bastante frecuente en los gobiernos europeos. Aquí no ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Porque desde el primer minuto Unidas Podemos vio claro que esa no es su batalla y que esos ministerios son del PSOE. Y siempre lo han sido y siempre ha quedado claro, digamos que hay una especie de acuerdo tácito en el que, bueno, la línea política la marca el PSOE y Unidas Podemos se maneja un cierto margen de crítica. El problema es que ahora ya, claro, ahora el mundo ha cambiado muchísimo en las últimas semanas, como decía Sánchez el otro día, desde febrero el mundo ha cambiado completamente y ahora hay que aprobar unos presupuestos. Ahora, incluso en esta situación difícil, hay opciones para la coalición de presentar unos presupuestos en los que, por ejemplo, Unidas Podemos no esté de acuerdo con la parte de defensa. Eso lo hemos visto y pasa en otros gobiernos de coalición también. Es que en España no hay mucha costumbre, aunque en las autonomías están casi todas gobernadas con coaliciones. No hay mucha costumbre, pero es que en Europa de esto saben kilómetros y es que tiene que ser así, hay que pactar las diferencias, porque si fueran el mismo partido y estuvieran de acuerdo en todo, pues se presentarían por la misma sigla, y no, son coaliciones. ¿De Prada? Lo que pasa es que yo creo que la cuestión militarista es una cuestión que tiene muy difícil negociación, en el sentido en que el votante de Podemos es un votante antimilitarista, y evidentemente esta subida del presupuesto dedicada a estas cuestiones es algo por la que yo creo que el votante de Podemos no transige. Es decir, es evidente que esa digestión que hizo el votante del PSOE en la época de Felipe González, ¿no?, asumiendo después de que la tradición de la izquierda naturalmente era antimilitarista, pero sobre todo antiotanista, ¿no?, o antiamericanista. Pues sí, eso no te digo que no se haya digerido, aunque hay mucho votante del PSOE que esto lo ve con dificultades,
Pero es que creo que una de las trincheras que hizo que hubiera un voto a la izquierda del PSOE precisamente es esta. Es decir, si ahora mismo ese voto a la izquierda del PSOE accede, consiente, claudica en esta cuestión, es que ese voto Por eso digo que está el margen de no votar el presupuesto de defensa, que es una forma de no bloquear los presupuestos, pero mostrar tu discrepancia. Es un espacio eso ha pasado en todas las negociaciones presupuestarias, que es decir, el presupuesto es un todo, efectivamente. Pero se vota por bloques. Cuyo voto global se vota solo en la toma en consideración, pero luego se vota sección a sección. Y por lo tanto Podemos puede votar en contra de la sección de defensa, como en otras ocasiones grupos parlamentarios que han apoyado el dictamen de los presupuestos han votado en contra de la sección de Casa Real. Quiero decir, esto forma parte de la dinámica parlamentaria, por lo tanto yo no creo que el problema de los presupuestos sea el asunto del aumento del gasto en defensa, ni muchísimo menos. Creo que pactarán un desacuerdo con esta fórmula de votar en contra de la sección de defensa y seguirán hacia adelante si es que hay posibilidad, efectivamente, no ya por este asunto, sino por la falta de apoyos en la mayoría que hizo posible la investidura, de sacar adelante los presupuestos. Pero yo sí que quisiera matizarte una cosa, querido Carlos. No es que Pablo Iglesias no quisiera ministerios de Estado. Es que el Partido Socialista le dijo a Unidas Podemos que no tendría ningún ministerio de Estado, que es distinto. Y de hecho, por eso se separa Trabajo y Seguridad Social, siendo Trabajo un ministerio muy importante, pero el Partido Socialista decide disgregar Trabajo de Seguridad Social para que ni siquiera tuvieran a su cargo el Ministerio de Seguridad Social. Es verdad que se llegó a ese acuerdo, perdona, pero por imposición. Solo un matiz. Evidentemente el PSOE, que era el partido mayoritario, no quería darle ni eso ni nada. Lo que estoy diciendo es que dentro de la negociación, para empezar, la negociación empieza, no nos olvidemos que repetimos elecciones por esa negociación que fracasó, la negociación empieza con Sánchez diciendo ni un ministerio. Esto es como empieza la negociación. Obviamente, Sánchez intentó gobernar en solitario. Les dijo que no les daba nada. La negociación se rompió, entre otras cosas, por trabajo, efectivamente, porque ellos decían por lo menos trabajo. Bueno, no llegaron a un acuerdo, repetimos elecciones, y cuando volvieron a la negociación, evidentemente, el PSOE seguía con su línea de los ministerios importantes para nosotros, y ahí, en ese sentido, sí. Los ministerios de Estado. Y ahí, en ese sentido, en la negociación, lo primero que se resolvió rapidísimo. Pero que no fue Pablo Iglesias quien dijo, uno no propone que es el grande y el otro Estado. acepta que es el pequeño. Es una negociación. Bueno, claro, es que existe el principio de proporcionalidad, pero efectivamente fue una imposición del Partido Socialista, por eso se repitieron las elecciones, como tú bien recuerdas. Pero en todo caso, a lo que llevamos, que es el fondo de la cuestión, los problemas para sacar adelante un nuevo presupuesto vendrán de la mayoría que hizo posible la investidura, no de este asunto que tiene que ver con el incremento del gasto en defensa, ¿no? Es verdad que para Podemos está en su corpus ideológico, como recordaba Prada, y por lo tanto no va a transigir con eso, pero tiene una fórmula sencilla y que se repite habitualmente en todas las negociaciones presupuestarias. Yo creo que le estamos dando demasiada trascendencia a un asunto que no va a romper el gobierno. No, que me quería también comentar un poco más allá de esta disensión que existe entre los dos partidos que forman parte del gobierno, el fervor belicista que estamos asumiendo como algo natural. No seré yo, desde luego, quien participe de ese pacifismo un poco tonto. Es decir, yo creo que naturalmente que si una nación tiene que tener asegurada su defensa. Pero bueno, es muy llamativo que aceptemos este incremento del gasto de defensa como algo normal cuando ni siquiera conseguimos que esa organización que nos lo pide proteja todo nuestro territorio nacional o considere que todo nuestro territorio nacional está protegido por el tratado que une a los Estados miembros, ¿no? Y claro, hacer estas invocaciones como las que ha hecho la ministra de Defensa, ¿no? De claro, que es que un misil ruso puede llegar a Madrid. Bueno, pero ¿por qué va a llegar un misil ruso a Madrid? Es que a lo mejor si ese misil ruso llega a Madrid es porque entramos en esta dinámica de armarnos hasta los dientes, de acrecentar el gasto de defensa y de ponernos en una dinámica de guerra o de preguerra que no sé si es lo natural. Y esto ya no es una cuestión de ser de Podemos, del PSOE, del PP, sino que yo creo que estos temas tendrían que reflexionarse un poco en frío, ¿no? Y no dar por hecho que este incremento del gasto en armamento o en defensa es necesario. Yo estoy en parte de acuerdo, no por el origen de tu análisis, pero sí por la conclusión final. Yo realmente sí reconozco que en estos 2 días en la cumbre de la OTAN a mí ha habido muchas declaraciones de muchos dirigentes políticos que realmente
me ponían los pelos de punta. O sea, lo que se ha escuchado en las ruedas de prensa, no precisamente la de Sánchez, por ejemplo, no me pareció ni mucho menos la más belicista, es más, de las que menos, pero ha habido ruedas de prensa, por supuesto la rueda de prensa de Biden, pero no solo, un montón de ruedas de prensa de primeros ministros y presidentes, que realmente se hablaba con una naturalidad de un escenario efectivamente de carrera armamentística. En España estamos hablando, ojo, que yo efectivamente estoy de acuerdo, esto merecería una reflexión un poquito más serena. Sí, hombre, sí, estamos hablando de doblar el presupuesto en defensa. Yo recuerdo estar preguntando a ministros del gobierno hace unos meses que habrá que aumentar el presupuesto en defensa, y todos los ministros te descartaban aumentar un poco. Decían, no, en España no hay ambiente para eso. Y desde febrero el mundo evidentemente ha cambiado, pero no sé si estamos aceptando con demasiada, en fin, con poco debate, desde luego con muy poco debate en el Congreso y con muy poco debate social, estamos aceptando una decisión como doblar el presupuesto en defensa en España, por no hablar de las decisiones que está tomando Estados Unidos, de las decisiones que está tomando Alemania y de, en fin, una carrera armamentística evidente, ¿verdad? Que los discursos de la OTAN eran muy inquietantes. Palomera. No, efectivamente se subyace en algunos sectores cierta euforia militarista, ¿no? Como decía Juan Manuel, pero realmente las conclusiones que han salido de esta cumbre y el dibujo que nos ha arrojado la OTAN es un dibujo muy preocupante de un mundo muy polarizado, muy enfrentado, y donde la política de bloques vuelve a operar, ¿no? Yo creo que esto es preocupante, pero en el debate no escucho, sí oigo hablar de la ampliación de los destructores en Rota, pero no escucho en los debates más sosegados ninguna alarma por el despliegue militar de Estados Unidos en el conjunto de Europa, ¿no? Es verdad que merece una reflexión todo ello mucho más sosegada cuando salgamos de la espectacularidad de las imágenes y del éxito cosechado por el gobierno y por el país con la celebración y la organización de esta cumbre, pero realmente es bastante inquietante el dibujo que nos deja la cumbre. Sinceramente, leer el nuevo texto estratégico de la OTAN da mucho que pensar, ¿no? Señalando a un clarísimo enemigo, que es Putin, y a un adversario ante el que tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Y lo que ha hecho la Organización Atlántica es pues reordenarse y estar preparado para cualquier situación que pueda ocurrir. El presidente del gobierno anoche fue muy rotundo explicando lo dramático de la situación y decía que la seguridad no está garantizada y que por lo tanto había que tomar estas decisiones. Podemos estar muy satisfechos con el resultado formal de la cumbre, pero con el fondo de las conclusiones es para estar bastante preocupados. Sobre todo porque además lo que más me inquietó a mí, por lo menos ayer le preguntamos al presidente Sánchez, en estas 48 horas que tú estabas ahí, en estas 48 horas yo no he oído a nadie hablar de un escenario de salida a la guerra. No hay nadie que haya planteado, ahora el escenario es pero más adelante estamos trabajando, la línea de trabajo es esta, con la idea de que en septiembre, en otoño, en algún momento. Es más, todos los discursos dicen esta guerra va a ser larguísima, no tenemos ni idea de cuándo puede acabar, y a la vez todos los discursos nos dicen las consecuencias de la guerra son, evidentemente, estamos en el 10% de inflación, media Europa está en el 10, en el 9, en el 8,5, están todos los países alrededor de eso, todo el mundo asume que eso va para muy largo. Y a mí lo que más me inquieta efectivamente de la cumbre es que no hay un escenario de salida, no hay un escenario de negociación. En marzo, abril estábamos hablando de negociaciones que quedaron en nada con la mediación de Turquía, pero es que ahora absolutamente nadie está hablando de ningún escenario de final de guerra. ¿Y no deberíamos también preguntarnos la vieja pregunta latina, qui prodest? ¿A quién beneficia que esta guerra no acabe? ¿A quién beneficia que esta guerra se alargue? Pero esto a mí me parece demasiado, o sea, que es la teoría, sí, siempre que se beneficia a Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, pero esto es demasiado básico en mi modo de verlo. Pero Estados Unidos es un país que no sufre las consecuencias de la guerra. Yo creo que aquí hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos, permíteme. Sí, perdón. Creo que hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos en donde la víctima evidentemente es Ucrania y en donde hay unos rehenes que somos los europeos. Los europeos. Pero claro, yo aquí veo que Estados Unidos puede muy alegremente incrementar armamentos, puede destinar nuevas partidas a esta guerra. Claro que es una guerra que contempla por televisión.
que contempla por televisión. Y, hombre, bueno, yo echo mucho de menos, la verdad, mucho de menos la conciencia de una política de defensa europea. Pero yo digo, es que esta es una visión que efectivamente se está instalando mucho en la idea de, no, esto es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, nosotros somos solo el escenario. Pero es que no es verdad. No, el escenario es Ucrania. El escenario es Ucrania, que es frontera con... Los rehenes, somos los efectos colaterales. Está pegado a la Unión Europea, con lo cual es nuestro terreno. Pero lo que digo es, yo creo que no es verdad. Yo creo que no, de los 32 de ayer, 20 y tantos son miembros de la Unión Europea, que además luego hubo una cena con todos los miembros de la Unión Europea. Yo no creo que los 27 países de la Unión Europea se junten a hacer un gran servicio a Estados Unidos y a entregarse así. Yo creo que hay un problema muy serio porque, lo decían también el presidente Sánchez y otros muchos presidentes, es que lo que está amenazando Putin no es solo Ucrania, que por supuesto quiere ser europea. Lo que está amenazando Putin son varios miembros de la Unión Europea. Entonces somos Unión Europea para algo. Está amenazando a las repúblicas bálticas, que se sienten clarísimamente amenazadas. Una de ellas tiene una frontera grande. Está amenazando a Finlandia, que tiene una frontera de 1.300 kilómetros cuadrados. Suecia se siente amenazada. En fin. Y otros muchos países. Polonia se siente amenazada, son miembros de la Unión Europea. Quiero decir que evidentemente no es solo hacerle un servicio a los Estados Unidos, es más de fondo. Ahora, yo sí creo que está habiendo poca reflexión y por eso creo que las visiones críticas, aunque puedas uno no estar de acuerdo o no estar de acuerdo, son bienvenidas porque hacen pensar y fuerzan a argumentar las cosas. Y esto no es simplemente una cosa de, señor, esto es una guerra, no discutan. Bueno, no, señor, esto somos democracias, vamos a ver qué estamos haciendo, cuáles son las consecuencias de los que vamos a hacer y sobre todo, que para mí es la clave, ¿durante cuánto tiempo? Porque el escenario no puede ser infinito, porque porque tenemos un problema de fondo, y es que Putin no tiene una democracia detrás y por tanto su capacidad de resistencia es mayor, porque no le van a echar del gobierno como van a echar del gobierno a muchos gobiernos europeos si esto sigue así. Ojo con lo que está pasando en Italia, ojo con el escenario italiano, que la extrema derecha está en el 40% y en Italia también hay un 9% de inflación y la gente lo está pasando fatal. O sea, están pasando un montón de cosas y yo creo que nuestros dirigentes, nuestros líderes deberían darnos, yo entiendo que es muy difícil saber qué día ser, pero un mínimo escenario de salida y dar unas ciertas garantías a la gente. Estamos haciendo todo esto con el escenario de que el año que viene estaremos así. Palomera. Bueno, yo creo que estamos a la defensiva, ¿no? Mayormente. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con la tesis de que el mundo ha cambiado desde la invasión rusa y que esto no solamente ha puesto en solfa la seguridad de Europa, sino también las economías, ¿no? Y escuchar a algunos de los responsables gubernamentales en estos días da mucho que pensar por el escenario que se nos avecina en el próximo otoño, ¿no? Ayer el presidente del gobierno directamente no descartaba que hubiese restricciones de gas y de petróleo y nos estaba preparando para una situación tremendamente adversa. Yo creo que este gobierno se enfrenta fundamentalmente a eso, a las consecuencias de la inflación y de la subida de los precios, y este es en este momento el principal problema que tiene, derivado efectivamente en su gran parte a la invasión y a las decisiones de Putin, pero esto es realmente el problema al que se enfrenta el gobierno de España. Todo lo demás, pues sí, podemos especular sobre cuál puede ser el escenario futuro si la guerra dura mucho, que va a durar, según nos dicen todos los expertos. Pues hay que prepararnos para un escenario muy crítico en materia de seguridad y mucho más crítico aún en materia económica y asumir, porque esto, me acuerdo que fue uno de los mantras de los días posteriores a la invasión, ¿no? Esta guerra va a tener consecuencias para todos, sí, pero cuando han llegado las consecuencias no nos acordábamos de lo que decíamos hace 3 meses y el otoño va a ser infinitamente peor de la situación por la que están atravesando ahora miles y miles de familias españolas. De verdad. Yo honestamente creo que nos estamos atando a un cadáver. Creo que el mundo que representa la OTAN es un mundo que ya no existe. En estos días no se está hablando, por ejemplo, de que China está montando un fondo monetario, está creando una reserva monetaria en yuanes, y una reserva monetaria en donde está incluyendo a una serie de países que ante problemas en su sistema bancario van a poder acudir a ese fondo común en yuanes, en la moneda china. Evidentemente China y Rusia e Irán y los BRICS son países que quieren acabar con el monopolio del dólar en la economía mundial.
Y en realidad eso es lo que está en el fondo de todas estas cuestiones. Y creo que sí, Cue, yo creo que Estados Unidos quiere que Europa, naturalmente que sí, siga sus designios. Sí, que lo quiera seguro, digo que Europa se esté entregando sin pensarlo, y se entregue a un mundo que ya no existe. Que se entrega a un mundo que ya no existe, que es ese mundo unipolar en donde Estados Unidos es el amo del universo porque tiene una moneda que es la única moneda en la que se pueden hacer las transacciones internacionales. ¿Pero tú crees que si esto y eso fuera se está así, cayendo a pedazos? Yo lo que se está cayendo a pedazos evidentemente es el mundo que conocemos, pero ¿tú crees que si esto fuera como tú lo planteas? Vamos a ver, si esto fuera, esto está ocurriendo. No, pero tú dices que lo que está ocurriendo es que se están entregando de forma como corderitos, se entregan a la estrategia de Estados Unidos. Lo que digo es, ¿tú crees que un país como Suecia, que lleva 200 años de pacifismo, de neutralidad, de no alineamiento, 200 años que han gobernado izquierda, derecha, pues todos lo han tenido claro. Percibe una amenaza. ¿Tú crees que un gobierno que son señores, en fin, no fáciles de convencer para una decisión como esta, porque llevan 200 años? ¿Tú crees que cambian una política de 200 años? Yo estuve, no sé si estabas tú, Palomera, yo estuve en enero. No hace 10 meses. En enero estuvo la primera ministra finlandesa en Madrid con Sánchez y le preguntamos si estaba planteándose la entrada en la OTAN y dijo, ese escenario en la política finlandesa ni se plantea. Y 5 meses después está en Madrid pidiendo por favor entrar. O sea, no se han vuelto locos. No se han entregado a Estados Unidos. Yo no puedo entrar a juzgar intenciones de por qué cambia el gobierno sueco. Hay debates democráticos. Una política que le ha ido muy bien, no lo sé. Yo no puedo saber si verdaderamente hay una intención expansionista en Rusia. Putin ayer hizo una intervención institucional en la que dijo que él no tiene ningún tipo de disputa territorial ni con Finlandia ni con Suecia y que por lo tanto no va a ocurrir nada. Que pueden entrar en la OTAN, sin duda, que eso no le plantea un problema a diferencia de Ucrania. Pero que desde luego si entran en la OTAN, pues naturalmente las fronteras de Rusia con estos países serán fronteras mucho más armadas, esto lo advirtió. Sí. Pero no, yo creo que hay otros fenómenos de fondo, repito, que tienen mucho que ver con la economía y con los equilibrios de bloques, etcétera, etcétera, que no estamos considerando y que creo que Estados Unidos tiene unos intereses muy claros que no son los intereses europeos. Porque hay una serie de países, China, India... los BRICS que se reunieron el otro día, ¿no? y que mostraron su firme decisión de incrementar sus apoyos y de incrementar su fuerza a través de una política de alianzas económicas. Te pedía brevedad, de verdad, porque me encanta escucharos, pero también a nuestros anunciantes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido esta tarde para celebrar el archivo que les explicábamos al inicio de esta hora de radio, el archivo de la investigación judicial que pesaba sobre ella en los últimos meses. Es una denuncia de una asociación que le acusaba de haber repartido dinero público entre organismos afines. El juez ha dicho hoy que no hay ninguna prueba de ello. Ha remarcado que después de haber recopilado toda la información se ve que delito ninguno. Y ella, Colau, ha comparecido hoy visiblemente aliviada. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Buenas noches. Aliviada, pero también molesta. Hace tiempo que lo está todo su equipo, con lo que creen que es un mal uso de la justicia, con querellas de entidades fantasmas que acaban consiguiendo lo que se proponen, dice Colau, especialmente ahora, a un año de las elecciones. Consiguen el ruido, consiguen los titulares, consiguen lanzar la idea de que todos los políticos somos iguales. Entonces creo que hace falta una reflexión democrática de fondo sobre esta guerra sucia judicial. Una guerra sucia, ha añadido la alcaldesa, contra ella, contra los privilegios, contra el derecho al agua o a la vivienda. No solo me atacaba a mí, sino que también intentaba criminalizar y estigmatizar que entidades sociales puedan recibir subvenciones para hacer su labor imprescindible. En conclusión, se convence Colau, les ha salido el tiro por la culata. Este ayuntamiento no se compra con dinero y este ayuntamiento no se intimida con querellas. Por lo tanto, si pretenden asustarnos, que sepan que consiguen lo contrario. Lo cierto es que desde que están en el ayuntamiento registran 1.800 demandas anuales, es el doble que en mandatos anteriores. Conclusiones de este caso, Palomera. Bueno, yo creo que, a ver, primero ha sido determinante, como tú explicabas al inicio del programa, la declaración de la interventora del ayuntamiento, que es una funcionaria que no tiene ninguna adscripción política, es una funcionaria de carrera y que en su testimonio ante el juez explicó perfectamente cuál era el mecanismo para la concesión de ayudas, ¿no? Y además declaró que nunca vio ninguna conducta para influir en la determinación de esas ayudas, ni ninguna irregularidad, por supuesto. A mí este caso, aparte de que debe ser, no sé, el enésimo que hay contra los comunes y que ha terminado archivándose como todos los demás, me recuerda mucho
a la estrategia o a la cacería judicial desatada contra Podemos en los últimos años, que ha llevado incluso a la Audiencia Nacional hace muy pocos días a ordenar a García Castellón que cierre la causa sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. A ver, yo creo que en política se puede criticar al adversario, pero no emprender una auténtica cacería judicial para embarrar el terreno político e intentar ganar en los tribunales lo que no se ha sido capaz de ganar en las urnas. Y esto, en estos últimos años, contra la izquierda del PSOE, se ha visto clarísimamente en los tribunales, no solamente en el caso de Ada Colau, sino, como recordaba, en múltiples denuncias presentadas contra los dirigentes de Unidas Podemos. O sea, hemos visto algo tan delirante como judicializar que una asesora del Ministerio de Igualdad pues se ocupara por voluntad propia en algunos momentos de la hija de la ministra, y que se la llamara niñera, y que ese caso se llevara a los tribunales. O sea, hemos visto denuncias absolutamente, ya no digo tropicales, sino muy delirantes en estos últimos años. De Prada, ¿cómo lo ves? Me ha hecho gracia que haya vinculado la palabra tropical al delirio. Ha sido muy gracioso esto. Sí. Pero, bueno, vamos a ver. Yo no veo mal que el Poder Judicial controle al Poder Ejecutivo. De hecho, es una de sus funciones, el control, claro, es que de los otros poderes, ejecutivo y legislativo. Y no veo pero mal... no estamos hablando de eso, Juan Manuel. Que lo sé, que quiero decir... y no me parece mal que haya una asociación que denuncie a un alcalde o a un diputado o a cualquier autoridad. Esto a mí no me parece mal. Sin embargo, es cierto que puede haber muchos abusos. Y sobre todo, creo que se ha instalado una especie de puritanismo. Yo el otro día aquí, yo sin pretensión de defender a Oltra ni de dejarla de defender, pero dije que esa investigación no significa nada. Las investigaciones judiciales no significan que esas personas sean culpables o ni siquiera que sean sospechosas de la comisión de un delito. Significa eso, que se está investigando una denuncia que se ha presentado, ¿no? Y esto de ligar el destino político de un representante a que pese sobre él una denuncia y a que se haya abierto una investigación judicial, a mí me parece muy peligroso, ¿no? Este caso es un caso, una vez más, pues sí, podemos decir, ¿y por qué estas asociaciones han sido subvencionadas por el Ayuntamiento de Barcelona? En realidad, el hecho de que la señora Colau haya sido fundadora de alguna de estas asociaciones o haya formado parte de ellas no me parece lo sustantivo. A mí lo sustantivo me parece si esas asociaciones están de verdad realizando una labor social que es digna de que reciba una ayuda del ayuntamiento, independientemente de que su alcaldesa en el futuro formase parte de ellas. Hombre, y por supuesto que la adjudicación de esas ayudas no haya sido por directa intervención de la alcaldesa. Pero todo lo demás, pues creo que es sembrar, honestamente, la confusión, ¿no? No, yo, respecto a lo de las ayudas, creo que la asociación que defiende a la gente a la que le van a desahuciar, creo que tiene alguna utilidad para sobre todo porque en este año es el año en el que más desahucios está habiendo. Pero porque es gente particularmente débil, es gente con unas necesidades que no tiene dificultades para acceder a abogados, además, o sea, no estamos hablando de cualquiera, es gente que la están desahuciando, tener una asociación, en fin, no me parece una causa implanteable que reciba subvenciones, porque realmente me parece que hace un bien público. Pero yendo al fondo del asunto, creo que es muy relevante. No todos los países de Europa funcionan como nosotros. No todos los países de Europa, porque el sistema legal en otros países de Europa es diferente, no es tan fácil, no te permiten hacerte una asociación que ni existe ni sabe nadie, o como hubo en España un sindicato, un supuesto sindicato, que se llamaba Manos Limpias, cuyo secretario general fue condenado a 4 años recientemente, a 4 años. Por purita extorsión. Por extorsión, porque decía, literalmente usaba eso, eran denunciadores seriales, iban a los bancos, a los que les decían, bueno, yo no te denuncio, porque si te denuncio te voy a hacer la vida imposible, porque hasta que se cierre el proceso son 2 años que vas a estar en todos los periódicos, no te denuncio, pero me das dinero. Pero el denunciante en este caso nada tiene que ver con Manos Limpias. No, este no es Manos Limpias, pero son denunciadores seriales también, es una asociación que sí, o sea, hay muchos casos en España de denunciadores. Es una asociación que ya había denunciado a Colau, además, cuando se inició el proceso de la posible consulta acerca de una municipalización del agua.
y que había hecho lo mismo en el Ayuntamiento de Valladolid, cuando también se puso sobre la mesa la posibilidad de consultar sobre la remunicipalización del servicio de aguas. Denunciantes seriales, o sea, son gente que se organiza, seguramente los habrá con fines espurios, como estamos hablando de este, condenado abiertamente, y otros con fines nobles. No, no te digo eso, que... evidentemente no serán todos iguales. También que hablar con prudencia. Por eso digo, no serán todos iguales, pero lo que digo es que precisamente pensando en que esto puede pasar, hay países donde esto no se puede hacer. Tú no te hay varias legislaciones europeas donde no te puedes convertir en un denunciante serial. Tienes que demostrar que te está perjudicando. En la causa. Tienes que demostrar que a ti esto te perjudica de alguna manera, cosa que en España no tienes ni que demostrarlo. Tanto es así que, insisto, el caso de Manos Limpias es clarísimo, porque durante años todos los compañeros que hacen los tribunales en Madrid saben que durante años Manos Limpias era el denunciante de todo. Siempre era la acusación particular de todo. Bueno, de todo el que no pasaba por la caja. De todo el que no pasaba por la caja y ganaba dinero con esa extorsión. Entonces yo creo que a lo mejor es en las múltiples revisiones, de esto se ha hablado alguna vez, en las revisiones del sistema judicial español, este es un elemento que habría que pensar. Pero la utilización torticera de los mecanismos de la justicia no debe amparar precisamente el impedir, pues eso, que exista una posibilidad de una acción popular, ¿no? Porque habrá que limitarla. Porque, claro, hay gente que utiliza estos mecanismos torticeramente. Bueno, entonces establezcanse controles para que eso no ocurra. Pero no creo que la solución sea decir, no, pues ahora que las asociaciones civiles no puedan denunciar la labor de los políticos. Yo creo que esta no es la cuestión, ¿no? La cuestión es que se utiliza torticeramente, y eso sí, me parece bien que hay que combatirlo, naturalmente. Del mismo modo que no me parece bien poner en duda la labor del Poder Judicial, ¿no? Más allá de que a veces nos pueda gustar más o menos. Esto mismamente ocurrió mucho durante la pandemia esta, que parece que hemos terminado o no, pero bueno, que se discutía mucho el hecho de que los jueces pudieran detener la aplicación de determinadas normas que nuestros políticos se sacaban de la manga. A mí me parecía estupendo. Y no me parecía mal que un tribunal del País Vasco no coincidiera con un tribunal de Andalucía o de Castilla-León. Me parecía bien que ocurriera esto, porque así se sentaba jurisprudencia. Bueno, fuimos el único país en el que pasó esto, Juan. Fuimos otra vez el único país de Europa en el que pasó esto. Pero a mí no me parece mal, porque luego hemos visto que muchas de las medidas que se tomaron fueron medidas que no eran legales. Hablando de poner en cuestión a los tribunales, hay una persona que lo está haciendo claramente, y además que es un cargo público de una dimensión enorme, como es la presidenta del Parlament de Cataluña. Sabéis que está en serios problemas ella, a punto de ser juzgada por supuesta corrupción. Estoy hablando de Laura Borràs. Está al borde del juicio por fraccionar, supuestamente, contratos públicos para adjudicarle casi 300.000 euros a un amigo sin que tuviera que pasar por concurso público. En ese caso, bueno, eso es algo que lo tendrá que determinar el juez, pero a diferencia en el caso de Ada Colau, aquí hay emails en el sumario que son francamente inculpatorios, como el correo en el que Borràs le explica a su amigo que el presupuesto tiene que quedar como si fueran profesionales independientes, y el amigo de Borràs, el que recibió los contratos, le cuenta a otra persona, le dice, yo los trapis que hago para Borràs, para la jefa, pone, la jefa es Borràs. Bueno, anoche ya escuchábamos cómo Esquerra y como la CUP empiezan a enseñarle a Borràs la puerta de salida, pero es que hoy ella, su defensa, ha hecho un movimiento que es muy llamativo en este sentido, en lo que decíamos, de poner en duda a los tribunales como tal. Ella está siguiendo una estrategia que pasa por decir que todo esto es una persecución de la justicia contra ella por ser independentista. Hoy la defensa de Borràs ha pedido que la juzgue un jurado popular y no jueces. Es una petición insólita porque los jurados no pueden juzgar delitos de prevaricación, pero ella ha presentado un escrito pidiendo que la juzguen ciudadanos. Un jurado popular y elegido por exconvergentes o como... Claro, a ver, esto tiene un punto... Esto sí que es... Esto como es decía antes, es tropical. Esto es tropical. Más que tropical, delirante. A ver, esto uno cuando se pone a mirarlo, esto obviamente es una maniobra dilatoria, porque ella sabe que esto no va a ningún lado, sus abogados saben que esto no va a ningún lado, pero bueno, pues consigues dilatar las semanas que sean el proceso, bueno, la apertura de juicio oral, cosa que, según los estatutos actuales del Parlamento, le obligaría a dejar el cargo. En el momento en el que se abre el juicio oral, ella tendría que dejar el cargo. A no ser que consiga convencer a Esquerra y la CUP, cambien el reglamento del Parlamento y entonces ya no tenga que dejar el cargo en el momento en el que le abran juicio oral. Pero de momento eso es así. Y Esquerra y la CUP, por lo que estamos viendo, no tienen ninguna intención de cambiar la normativa para que Laura Borràs siga siendo presidenta del Parlamento. Incluso
ya con el juicio abierto. Bueno, en cualquier caso, CUE, cada vez más insostenible la situación de Borràs. No está el ambiente entre Esquerra y Junts como para que Esquerra le haga ese favor del siglo, que tiene un coste político evidente y coste de imagen. Yo no acabo de entender muy bien, esto ya lo hemos visto en otros casos, si se ve clarísimo. Llevamos varios años en España con casos así, y todo el mundo sabe que cuando empieza la rueda no la para nadie. Cuando empieza la rueda de que es evidente que vas a tener que dimitir en algún momento, puedes retrasarlo efectivamente, puedes retrasarlo un mes, puedes retrasarlo 2 meses, 3 meses, 6 a lo sumo, pero llega un momento en que la dimisión se hace absolutamente inevitable. Bueno, pues quiere ganar 6 meses, bien, pero son 6 meses que no los gana, porque desde el punto de vista de imagen y de acción política, cuando un político está sometido a una presión de ese nivel, su acción política desaparece, porque todo lo que vaya a hacer Borràs, cualquier rueda de prensa que quiera dar, cualquier acción política que quiera tomar, cualquier discurso que quiera hacer en cualquier dirección, queda manchado por esto. Le van a preguntar todos los días en cualquier radio a la que vaya, solo le van a preguntar por esto, lo cual es que es... Bueno, puede hacer como Irene Montero cuando le preguntan sobre los muertos de la frontera, ¿no? Los muertos de la valla. No, pero eso pasas un día. ¿Eh? Pero eso a mí me pareció, eso a mí me pareció un despropósito importante. Es grande. Es un despropósito notable lo que hizo, pero quiero decir, eso es ganas un día. Pero el tema no sigue. Pero si es tu tema, si es una cuestión que te afecta a ti y es una imputación o un caso muy grave como este, es que te va a perseguir, que al final va a terminar, como sabemos todos que va a terminar, en dimisión. Es cuestión, solo puede ganar unos meses. La mayor incriminación que se ha hecho Borràs es cuando sus abogados piden un jurado popular para un juicio que no admite por un delito popular, que, según el sistema legal español, no admite jurado. Eso es una salida de pata de banco tan fuerte que en realidad es que se está acusando a sí misma y sus abogados le están haciendo daño. En fin, me parece... Esto sí que es... De un tropical verdaderamente abrumador. Palomera. Bueno, yo creo que sí. Además de tropical, es insostenible la situación de la presidenta del Parlamento. Yo creo, como Carlos, que al final será la presión política de sus socios quien la hagan caer. Aparte, creo recordar que finalmente se va a decidir su futuro en una votación en la que bastaría solo la abstención de uno de los grupos independentistas que la sostienen en el cargo para que tenga que dejar el escaño y la presidencia, ¿no? Eso es. Y yo no veo ni en Esquerra ni en la CUP en este momento una defensa cerrada, sino todo lo contrario de la posición y la situación en la que está Laura Borràs. Cuando decía Carlos que efectivamente en los últimos tiempos hemos asistido a enrocamientos de cargos públicos que se resistían a dimitir y que finalmente tuvieron que dimitir por la fuerza de los hechos y la realidad de los hechos, estaba recordando a Cifuentes en aquel vídeo tropical de no me voy, no me voy, me quedo. El que decía no me voy, no me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta. Claro, voy a seguir aquí siendo vuestra presidenta, ahora es nuestra tertuliana, pero tuvo que dejar la presidencia, ¿no? Claro, es que son hechos tumbativos y desde luego no hay punto de comparación entre este caso y el de Colau, porque como tú bien has recordado hay unos correos bastante incriminatorios sobre lo que ocurrió ahí, ¿no? Oye, y hablando de lo que se decida finalmente. Hablando de presidentas de la Comunidad de Madrid, me lo has dejado votando, y hablemos del actual de Ayuso. Continúa la polémica por las becas que prepara el gobierno de Ayuso, con las que familias con grandes rentas podrán pagar la educación privada de sus hijos. Anoche les contábamos ya cómo hasta ahora, por ejemplo, las becas de bachillerato estaban destinadas a las familias con ingresos de no más de 30.000 euros. Bueno, pues ahora podrán optar familias que cobren hasta 180.000 euros al año, familias con 3 hijos, hasta 100.000 euros al año si es con un solo hijo. Esto es para que con dinero público se financie parte de la educación privada del hijo. Ha generado un escándalo enorme eso entre la oposición. Denuncian que Ayuso está financiando con dinero público el centro privado a quienes menos necesitan que se les financie con dinero público el centro privado. Ayer la propia Ayuso decidió que la mejor estrategia argumental para defender este cambio era mezclarlo con el aborto. Veo sorprendente es que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o que puedas abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y sin embargo que no puedas optar a becas, por ejemplo, en bachillerato o en la formación profesional, si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro.
y por tanto que tu esfuerzo, tu mérito y tu superación no cuenten. Y hoy ha salido Comisiones Obreras tachando de indignante que Ayuso siga recortando recursos a las personas más vulnerables, dicen, reconduciendo esos recursos a favor de quienes ya más de por sí tienen. Es un asunto en el que se definen modelos de gestión, de prioridad, de inversión en los recursos públicos. De Prada, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, la verdad es que estas declaraciones que has puesto me han parecido un momento de zurriburri mental importante, pero bueno, en fin. Cuando estamos hablando de educación privada, ¿te refieres estrictamente a privada o estás hablando también de concertada? Privada. No, esto se ha hecho para la privada. Esta es la novedad y el escándalo, es que se amplía privada, la privada. ¿No? Sí. No, hombre, vamos a ver, yo creo que hay muchas razones de escándalo, ¿eh? O sea, sí. Los ingresos todo no pueden justificar una beca. A mí, en líneas generales, yo soy muy reticente con las becas. Yo creo que las becas se deben dar en casos específicos y además también se deben dar con un criterio de estudiantes que verdaderamente se lo curran, no simplemente por razones económicas. Pero a mí esto me parece inaceptable. O sea, me parece inaceptable desde todo punto de vista. A mí ya me parece muy discutible la existencia de una educación privada. Esta es una cuestión que es muy discutible, ¿no? Que es muy discutible porque yo creo que el Estado, por supuesto, debe garantizar que existan colegios que impartan una educación no bajo la tutela del Estado y por lo tanto sí debe impulsar la iniciativa social y que se constituyan escuelas y colegios de iniciativa social, pero eso de becar la educación privada ya me parece totalmente irracional, la verdad. No, es que yo creo que es una cuestión muy de fondo, ¿eh? No creo que sea ni un exabrupto, tampoco creo que la reacción de ella sea un churriburri, como has dicho. Creo que está bastante buscada para que hablemos de la reacción y no hablemos de la medida. Porque es que la medida dice un montón de cosas. Esta señora se ha presentado a las elecciones diciendo comunismo o libertad. Se defiende a sí misma como una liberal. Yo lo que quiero es el liberalismo. Bueno, pues esta medida es la antítesis del liberalismo. Bueno, porque el liberalismo, si algo tiene, es dejar al mercado actuar. Y lo que hace aquí es una aberración de tal calibre que es intervenir en el mercado, porque al final al subvencionar estás interviniendo en el mercado para favorecer, por supuesto, a los colegios privados, que son los que están presionando porque tienen una competencia, porque de fondo aquí está la competencia entre los privados y los concertados, que son colegios de alto nivel, algunos de ellos caros, pero no tan caros como los privados, y eso está haciendo que los privados estén perdiendo el mercado. Están dentro del sistema público de enseñanza. Esto es otra aberración española, bastante única en Europa. No, la aberración no es ese concepto, sino que no funcionan así. En realidad, buena parte de los colegios concertados españoles funcionan como privados más baratos. Y, por tanto, se quejan los privados. Esta demanda, que viene además por presión de Vox, lo que hace, termino con eso, es coger el dinero de todos los ciudadanos, incluidos los más pobres que pagan sus impuestos, y dárselo a los ciudadanos más pudientes, a las clases hasta 180.000 euros. Con 3 hijos son 180.000 euros. Con 2 hijos, 150. Con un hijo, 107. La gente que tiene 2 hijos, que es lo más bastante frecuente, 150.000 euros. Tener 150.000 euros quiere decir estar en el 5% más alto de la sociedad. A esa gente es a la que le pagan una parte del colegio privado. Es una aberración de tal calibre, es quitarle dinero a los pobres para dárselo a los ricos, resumiendo mucho, pero esto no tiene nada que ver con el liberalismo. Palomera. Bueno, que hay un fondo ideológico en la decisión y en la medida es innegable, ¿no? Que hay toda una estrategia para beneficiar a la privada en detrimento de la pública. Y luego, yo creo que decir esto después de denunciar que Madrid está infrafinanciada por el Estado y de pedir recursos una y otra vez al Gobierno de España para adoptar este tipo de decisiones, pues es bastante cuestionable. Pero yo os prometo que cada día me despierto pensando que Ayuso no se puede superar a sí misma. Y cada día se supera a sí misma. Porque produce una perplejidad escuchar los razonamientos, porque claro, yo supongo que la decisión, pues la decisión corresponderá a su equipo, al consejero de Educación, de Vox, pero luego escuchar los argumentos que la presidenta de la Comunidad de Madrid da
para razonar estas decisiones o estas medidas que va a aprobar la Comunidad de Madrid, a mí me deja cada día perpleja, ¿eh? O sea, esto de mezclar la decisión de beneficiar a las privadas, de dar becas a las familias que tienen ingresos superiores a los 100.000 euros, con el aborto, con el cambio de sexo y con no sé cuántos disparates más, yo de esto verdad es lo que yo os describía digo, como zurriburri. Sí, que es pues eso, barullo, ¿no? De confundir, pero no es que trate de confundir a los madrileños, es que la confusión la tiene ella. No, sobre todo porque tiene una confusión mental con la que es incapaz de explicar ni siquiera las decisiones que ella adopta de una forma racional. O sea, es un disparate detrás de otro. Fugaz, pero también porque no se aguanta. El tema del aborto es una causa que, como sabes, yo mantengo... Espera, dame un segundo. Si vamos a abrir el tema del aborto, no lo voy a abrir, y luego abrimos después. No lo voy a abrir. Quiero decir que el aborto... O sea, si quieres lo abrimos, pero tiene que ser después de publicidad. Quiero decir que la defensa de la vida es una causa noble y una causa que se puede sostener. Pero precisamente estos políticos... Los que estamos a favor del aborto no es que seamos contrarios a la vida, Juan Manuel. No vamos a discutir tú y yo. Quiero decir... No, pero que lo que quiero decir... Dejadme terminar la frase, por favor. Pero es que quiero decir que cuando un político mezcla el tema del aborto con estas becas a la escuela privada, lo que está es contribuyendo a que la causa del aborto sea indefendible. Bueno, a ver, que me voy a publicidad. Solo quiero comunicaros que se ha hecho una votación en el chat de WhatsApp de Hora 25 y ya hemos decidido que el podcast del programa de hoy se va a titular Zurriburri Tropical. ¿Estamos de acuerdo todos? Está bien, me parece. Perfecto. Muy buen título. Hora 25. Es que tenía aquí a De Prada y a Cue que no callaban y yo, ojo que abro el micro. Que abra. Raca. Empezamos a cerrar este viernes 1 de julio. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Con el último escándalo sexual en el Partido Conservador británico han suspendido a uno de sus diputados, que era además jefe adjunto del grupo parlamentario y encargado de la disciplina de la formación, por manosear a dos hombres sin su consentimiento en un exclusivo club privado de Londres. El escándalo lo ha destapado la revista The Sun y anoche Chris Pincher, que así se llama, ya dimitió de su puesto orgánico, reconociéndole en una carta a Boris Johnson que esa noche había bebido demasiado, que había hecho el ridículo y que estaba avergonzado, pero había presiones al primer ministro para que lo echara del todo y al final el partido lo suspende como diputado. No levantan cabeza los conservadores tras la moción de censura contra Johnson y un rosario de escándalos que incluyen, por ejemplo, a otro diputado fuera del partido por ver porno en su móvil durante las sesiones de la Cámara de los Comunes. Y aquí en España terminamos el día pendientes del estado de un bebé de casi 2 años. Sus padres lo llevaban en un carrito y al cruzar un paso de peatones en Carabanchel, en Madrid, lo ha atropellado una moto. Un bebé de 22 meses, inconsciente, con un traumatismo craneoencefálico, se traslada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre Infantil. Así lo explicaba el responsable del SAMUR que le ha atendido. La policía lo investiga ya cómo estaba el semáforo en el momento del accidente. Y siguen sin poder volver a sus casas y hoteles las 350 personas evacuadas esta tarde por un incendio en Castelldaro, en Girona. 30 camiones de bomberos continúan trabajando. Son optimistas porque no hay viento, ha subido la humedad, confían en poder estabilizar el fuego a lo largo de la madrugada. La Generalitat confirma que el incendio ha empezado por unos trabajos de mantenimiento autorizados en una de las urbanizaciones. En los deportes, Carlos Alcaraz está ya en octavos de Wimbledon tras arrollar a su rival Yago de Vega. Buenas noches. Hola, muy buenas. El próximo día les abres el micro y que sigan hablando sin que se estén dando cuenta, porque muchas cosas interesantes saldrían a luz. ¿Sabes cuándo tengo ganas de hacer eso? Los lunes en el Ágora. El día que yo abra el micro durante las publicidades. Una grabadora que está muy de moda últimamente. Sí, el Pegasus. Que sí, está Carlos Alcaraz ya en octavos de final. Se ha cargado al gigantón Otto al alemán, un sacador nato, y le ha ganado en 3 sets. Ha sido la mejor versión de Carlos Alcaraz en este Wimbledon. Se va a medir en octavos de final a un italiano, a Sinner, y mañana turno para los otros 2 españoles que están todavía vivos en la competición. Rafa Nadal, que se va a medir a otro italiano, Sonego, y Paula Badosa, que va a buscar también pasar a siguiente ronda contra la checa Kvitova. En el Barcelona es noticia hoy, bueno, el Barça ha hecho público que ya no cuenta con Luc de Jong y con Adama Traoré de cara a la próxima temporada. Ya se sabía, evidentemente era algo que todos sabían, pero hoy lo ha hecho oficial. Y el Barça ha empezado a filtrar a los diferentes medios de comunicación que va a dejar este año unos 200 millones para fichajes. Tú fíjate en la situación en la que está el Barça, y el Barça tiene la capacidad de dejar o gastarse unos 200 millones. Yo no sé si estás muy familiarizado con la palabra palanca, que se está utilizando mucho en Barcelona. Que la palanca viene a ser una propuesta de activación económica. Vale. Una palanca, por ejemplo, es vender el 10%
de los derechos de televisión para sacar dinero y poder afrontar diferentes gastos que tiene el club. El Barça ya hizo efectiva una, el 10% precisamente de los derechos de televisión, ahora tiene pendiente una segunda del 15% también de los derechos de televisión, nunca superando el 49,9% evidentemente, claro, porque si no se quedaría sin el control de los derechos, y a través de esas palancas que tiene 5 propuestas el Barça, pues ir afrontando diferentes fichajes, como en este caso gastar hasta 200 millones. Luego lo contamos todo. Y te escuchamos con tus palancas ahí media. Hasta luego. Hasta luego, chao. El que ya está haciendo las maletas con sus palancas para irse de vacaciones es Carbó, ¿eh? Jordi, buenas noches. Todo se sabe, entre periodistas no hay secretos. Nada, ninguno. ¿La ropa para este fin de semana? ¿La mía o la de para la mayor parte de la gente? Ya sé que tú vas con todo. Uniforme de ola de calor. No llegará a tanto, ya lo veremos cuando haya pasado, pero como mínimo se va a aparecer porque ya ha empezado hoy a notarse el ascenso de temperaturas y será mucho más evidente y general a partir de mañana en todo el país. Resumiendo, desaparece el fresco de las últimas noches, es decir, las mínimas van a subir. Durante las tardes serán habituales máximas de 35 a 40 grados con muchas horas de sol durante todo el fin de semana. Buen verano, Carbó. Igualmente, que vaya bien. Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Gracias a ellos diste tus primeros pasos en una pista de baile. Te empezaron a gustar los musicales y pusiste ritmo a tus mejores momentos. Vuelve ABBA, el grupo por el que dar gracias a la música. El País y los 40 Classic te traen a la banda que conquistó al mundo. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 € con El País. Alimentación, entretenimiento, educación, seguridad. El impacto de la tecnología en nuestras vidas va más allá de lo que imaginas. Los sábados a las 10 de la noche, Retina en la SER. Un programa sobre tecnología y su impacto en nuestra sociedad. Retina en la SER. Con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Cadena SER. La fuerza de la voz. Hora 25. Aimar Bretos. Quiero preguntaros, Palomera de Prada Cue, por el giro que se ha producido esta semana en parte del discurso del gobierno, que quedó explicitado en las palabras de Sánchez en la entrevista con Ángels, que es el mensaje de denunciar unos supuestos intereses oscuros, empresariales, mediáticos, contra el gobierno que preside Sánchez. Tenemos que ser conscientes de que este es un gobierno muy incómodo, muy molesto para una serie de determinados poderes ocultos en nuestro país, que no se presentan a las elecciones, que tienen intereses oscuros. ¿Pero qué poderes son? Porque el otro día usted hacía referencia a esos poderes. Póngales nombre. ¿De quién está hablando cuando habla de poderes económicos, poderes oscuros con terminales mediáticas y políticas? Bueno, yo creo que de todas formas, ¿de quién estamos hablando? Tampoco estoy descubriendo América. Una de las desgracias fundamentales que tiene la democracia española es la falta de autonomía de la derecha como proyecto político de los intereses corporativos de una minoría, que lo que quiere que es, bueno, lo que quiere es volver a un viejo orden. ¿Qué lectura hacéis de esta línea argumental que ha estrenado el gobierno esta semana, que es la de señalar esos supuestos poderes oscuros que maniobran contra el gobierno a través de sus terminales mediáticas? Palomera. Bueno, yo creo que hay un giro clarísimo para que le lleva al presidente del gobierno y a todos nosotros a recordar esa narrativa que enhebró para recuperar la Secretaría General del Partido Socialista después de haber sido defenestrado por la cúpula de su partido en aquel traumático Comité Federal. Pero también creo que a estas alturas no es la primera vez que en el ámbito del gobierno se hace una reflexión compartida con sus socios de coalición en este caso, y que se resume en que tener el gobierno no significa siempre tener el poder. Es decir, que el Ejecutivo hace tiempo que sabe que se enfrenta a la resistencia de algunos sectores conservadores que tienen determinados anclajes dentro del Estado y fuera del Estado, que son esas élites a las que menciona el presidente del Gobierno, y que según este relato, pues el Gobierno de coalición que él preside no es un gobierno cómodo, porque ha puesto en marcha transformaciones que lo que pretenden es acabar
acabar con determinados privilegios, ¿no? Que decir, en este caso concreto, yo creo que el presidente del gobierno se estaba refiriendo a las grandes corporaciones y a las eléctricas, etcétera, etcétera, pero este tipo de resistencia también se lo ha encontrado, resistencia en sectores muy conservadores, ¿no? Yo creo que también se han encontrado en las cúpulas del Poder Judicial, en la propia patronal y en algunos momentos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esta reflexión hace mucho tiempo que se hizo en el seno del gobierno. Otra cosa es que el presidente del gobierno lo hubiera explicitado con tanta nitidez como lo ha hecho esta semana, ¿no? En las 5 entrevistas que ha mantenido a lo largo de la semana. Y yo creo que este es el relato que vamos a empezar a escuchar a partir de septiembre con cierta consistencia y mucha más insistencia para justificar o para defender la necesidad de gravar los beneficios de determinadas grandes corporaciones, ¿no? Y yo creo que el gobierno está en eso en este momento. Yo creo que efectivamente es el Sánchez de las primarias, es el Sánchez que, por cierto, fue muy exitoso. No nos olvidemos que no solo ganó las primarias de forma bastante abrumadora. No sé, Palomera sabe más que yo del PSOE, en esa época lo seguía muy de cerca, no era lo previsto unos meses antes, ni de lejos, y sin embargo consiguió darle la vuelta a la tortilla de una manera espectacular y no ganar por poco, ganar de forma aplastante. Fue un mensaje muy exitoso que luego continuó, creo que consiguió, de hecho, consiguió lo más difícil para el PSOE, que era evitar el sorpaso de Podemos y después ganarle ampliamente a Podemos en el 19. Ya ni se habla de sorpaso ni nada, o sea, ya directamente le dobla ampliamente a Podemos. O sea, es una estrategia muy exitosa de Sánchez en su momento, que explica también incluso pues la moción después de la moción de censura subiera su valoración, consiguiera ganar las elecciones de 2019, o sea, ese Sánchez tiene mucho que ver con que Sánchez esté en el gobierno y con que sea presidente del gobierno. Yo creo que ese Sánchez lo ha ido abandonando en los últimos años. Ese Sánchez más combativo, ese Sánchez más de explicarle a la izquierda me tienen que votar ustedes por algo porque enfrente tenemos unos poderes muy fuertes y demás. Bueno, y también más osado, ¿no? En la toma de decisiones, yo creo, sí, ¿no? Pero que es lo que va a venir a partir de ahora. Yo también creo que va a pasar eso, porque evidentemente la situación es muy complicada para el PSOE después de la derrota andaluza, pero digo que es un Sánchez que fue exitoso y que le funcionó, y que es un Sánchez que ha conseguido recuperar votos del PSOE, conseguir, en fin, mejorar muchísimos escaños, tener el gobierno, pero yo creo que fue abandonando esa imagen por una imagen que creo que se instauró mucho más ya después del primer año en la Moncloa, que es la imagen presidencialista, la imagen de hombre de Estado, la imagen del del líder internacional, que viaja, que tiene presencia en Europa, líder, en ese momento era el presidente de la socialdemócrata más importante de Europa, o sea, cambió la figura, y yo creo que está recuperando esa figura porque en el gobierno, nosotros lo hemos publicado varias veces en El País y la SER, las encuestas que hace Belén Barreiro lo resumió con una frase hace unos meses que era gobernar bien pero caer mal. Eso es. Que es, gustan las medidas, pero el gobierno tiene desgaste. Bueno, yo creo que el gobierno necesita, si realmente a su gente le gustan las medidas, y todo indica que es así, y las medidas son muy defendibles, la gestión del gobierno, necesita un relato, necesita darle a la gente que vota, en fin, motivarla, porque claramente la izquierda está muy desmotivada y la derecha está motivadísima, como se detecta en todas las encuestas. Pero ese relato que podía ser verosímil cuando era ese candidato descabezado por su propio partido, yo creo que ahora es inverosímil. A mí me llama la atención el otro día cuando los tristes sucesos de La Valla, por primera vez el gobierno habló de las mafias de la inmigración, que era una retórica propia de la extrema derecha, tengo entendido, hasta hace 2 días, ¿no? Ahora está hablando de poderes ocultos, que es también la retórica conspiranoica de la extrema derecha. A mí me llama mucho la atención que esté acudiendo a esta retórica. Creo que esta retórica indica un poco de desesperación. Bueno, pero meter aquí el elemento de extrema derecha me parece un poquito injusto, porque si estamos diciendo que vuelve el Sánchez de las primarias, todavía cada no hay vez que la extrema derecha hablaba hablaba de las mafias, de la inmigración, nos irritábamos. Nos irritábamos porque se desplazaba el foco del dolor humano a esas mafias, ¿no? Presuntas o reales. Yo no creo que sean incompatibles las dos cosas. Bueno, bien, pero el gobierno nunca había apelado a las mafias. No estoy de acuerdo tampoco. Y apelar a los poderes ocultos, hombre, cuando acabas de tomar la decisión en
en connivencia con los demás países de la OTAN, de incrementar el presupuesto en gastos de defensa, pues hombre, uno de esos grandes poderes ocultos, por ejemplo, es la industria armamentística, Pedro Sánchez. Entonces, hombre, cuando de forma entusiástica te has sumado a los objetivos de la Agencia 2030, que es una agenda que evidentemente ahí hay muchos intereses plutocráticos para cambiar las economías nacionales, para introducir nuevas energías, etcétera, etcétera, me parece... No sé, creo que es mentar la soga en casa del ahorcado, ¿no? Juan Manuel, pero que no hablar de poderes ocultos, en fin. Juan Manuel, pero yo creo que estamos desenfocando, o sea, no se ha declarado bolchevique, Sánchez no se ha declarado bolchevique, lo que está diciendo. No, pero me parece un poco de pitorreo, hablar de poderes ocultos. Lo que dice Juan Manuel, porque efectivamente hemos visto a un Sánchez a lo largo de esta legislatura y después de la moción de censura y antes de ganar la moción de censura, que ha tenido varias caras y que ha defendido una cosa y la contraria. Y entiendo esto que dice, que esta nueva narrativa que pasa por, pues hilvanar una estrategia de izquierdas más identificable con el electorado, más contundente para el electorado progresista, choca frontalmente con la posición y sus declaraciones que ha mantenido después de lo ocurrido en la Valla Melilla, y choca frontalmente también con la posición que él ha liderado incluso en el seno de la cumbre de la OTAN, ¿no? Pero por eso yo decía que es una narrativa que van a empezar a hilvanar ahora, que esta semana se ha visto claramente, que van a ensayar probablemente con más profundidad con motivo del debate de la nación, y que van a desarrollar con muchísima más expansión a partir de septiembre, que es cuando van a empezar la toma de decisiones que hasta ahora no se han atrevido a tomar. Sí, no, pero yo lo que digo es que sí, evidentemente creo que lo de Melilla es un error sin paliativos, o sea, es evidentemente las primeras palabras de Sánchez, incluso la rueda de prensa del sábado, es indefendible, o sea, ha cometido un error que yo creo del que debe ser plenamente consciente, porque los siguientes días aquí con Ángels y demás ha ido matizando, porque fue un error estratégico, efectivamente, cuando estás lanzando un nuevo mensaje, tratando de movilizar a la izquierda, ese discurso no se aguanta. Lo de la OTAN creo que es un poco diferente, no creo que sea exactamente lo mismo, creo que es una situación, era muy difícil para un presidente de cualquier país europeo, y mucho menos si eres el anfitrión, pero aunque no seas el anfitrión era muy salirse. Carlos, estoy de acuerdo con eso, que es muy complicado con el panorama que tenemos y con el dibujo global que nos deja esta cumbre, abstraerse de la toma de decisiones. Sí, ¿no? sí, decir no, España pero no te voy a recordar a ti, porque estabas allí igual que yo, que este es el mismo Sánchez que antes de ser presidente del gobierno defendía que había que suprimir el Ministerio de Defensa. Uh-huh. Por lo tanto, que esos giros de guión que da permanentemente, pues la ciudadanía los percibe, ¿no? Y probablemente su desgaste o su pérdida de credibilidad tenga que ver con eso. Sí, pero lo que quiero decir, al margen de, yo he empezado diciendo que efectivamente es el Sánchez, vuelve al Sánchez de la primaria, que había cambiado porque por un mensaje mucho más presidencial y de otro tipo, que había construido otro personaje que claramente no ha sido exitoso desde el punto de vista electoral, este personaje que se ha ido creando en los últimos años de gran dirigente internacional y de hombre de Estado. Yo creo que claramente pues puede haber funcionado en las esferas internacionales, pero desde el punto de vista electoral no le funciona. Y entonces yo creo que sí que hay un giro hacia, pero lo que digo es, una cosa es todo eso que podemos decir, y Sánchez evidentemente ha dado muchas vueltas y hay muchas caras de Sánchez, pero digo, hay elementos objetivos encima de la mesa para decir que las críticas, porque vamos a volver, no vayamos a los grandes expresos internacionales, vamos a España y a cómo está la situación en España y cómo están las críticas que recibe el gobierno y la situación, el nivel de presión que ha recibido este gobierno, por ejemplo, en pandemia, que ha sido un gobierno que ha recibido una presión, a tantos así que estuvo a punto de perder el estado de alarma, cosa que no le ha pasado a ningún país europeo. Entonces,
yo en ese momento me sorprendió mucho, no quisieron hacer este discurso, pero era el momento de hacer este discurso. Y el tema judicial también es muy relevante. Pero eso que tiene que ver con poderes ocultos. Eso no tiene nada que ver con poderes ocultos. Bueno, tiene que ver con poderes ocultos, tiene que ver con poder bueno, yo creo que no. Yo creo que haya habido unos jueces o en último término el Tribunal Constitucional que han determinado que las acciones que se adoptaron o las medidas que se tomaron en la pandemia no eran concordes con el marco jurídico constitucional. Claro, pero es que cuando pero eso ahí no hay ningún poder oculto. Los poderes ocultos son aquellos que no se ven. No, pero y fundamentalmente son poderes económicos conservadores apoyados por un Partido Popular que lleva 3 años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hombre, hay que contarlo pero todo. Poderes ocultos, pero esos no son poderes ocultos. No, forma parte. Vamos a ver. Son sectores ocultos es lanzar, tirar la piedra y esconder la mano. Hablar de que en determinadas estructuras del Estado que muestran clarísimamente una resistencia a cualquier tipo de cambio. En todo caso. Pero yo creo que el tema de la pandemia que habéis puesto como ejemplo nada tiene que ver con... No, yo no he puesto la pandemia como ejemplo, pero como has sacado el tema del Constitucional, aprovecho para decir eso. En todo caso, yo no creo que el desgaste o su falta de éxito electoral en las últimas convocatorias de corte autonómico tengan que ver con el perfil del presidente, porque como tú bien has dicho, Carlos, el gobierno, no sé si ha sido Carlos o ha sido Aimar, ¿no? Ha ido tomando decisiones que iban en beneficio de la gente, para proteger a la gente, no solamente en la pandemia, sino en los 2 decretos de medidas anticrisis como consecuencia de la guerra. Yo creo que lo que más desgaste le ha producido, y en Moncloa tienen cualitativos que todos conocemos, tienen que ver más con el ruido interno dentro de la coalición y con los aliados parlamentarios, con los que ha tejido los apoyos para sacar adelante el corpus legislativo de este gobierno, ¿no? Mira cómo te vas metiendo en la música de abajo arriba, ¿eh? Ya. Me encanta de Prada, ¿eh? Esto es como la luz roja de los Miguel Bosé es mi cantante predilecto de toda la vida. Sube. No pensaría. Cántamela como me las cantaba antes. Que iba a marcharme con las manos vacías por ti. Qué grande eres. Mira. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y ese juego me da la vida. Me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego sí o sí. Me da la vida. Pero cómo no lo vamos a reventar, con estos momentos. Señores, que nos vamos. Juan Manuel de Prada, Esther Palomera, Carlos Cue, un abrazo. Buenas noches, qué descubrimiento esta noche de Prada. Que sí. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.